Hola, buen día a todos. Sean todos bienvenidos a esta sesión del día de hoy que hemos denominado Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura, EMMA. El día de hoy, este webinar está siendo patrocinado por EY Panamá y pues no me queda otro que darle la bienvenida a todos y darle la palabra a nuestro líder, Luis Ocaña. Buenos días a todos. En nombre de EY, bienvenidos a nuestro evento sobre el régimen especial para la operación de empresas multinacionales para prestación de servicios de manufactura, EMMA. Como saben, esta es una ley que promovió este gobierno y viene como anillo al dedo en el sentido de que es una ley que seguramente va a servir para reactivar la economía luego de todo lo que estamos viviendo con COVID. Y no tenemos la menor duda que esta ley va a traer mucha inversión extranjera hacia Panamá y va a permitir generación de empleo, además de transferencia de conocimiento. Sin más, le paso la palabra al ministro Ramón Martínez de la Guardia para que nos dé la bienvenida y luego comenzamos con detalles del evento y de en qué consiste la ley y las posibilidades que tiene el país y evaluaremos las posibilidades que tiene el país para la atracción de inversión extranjera. Sin más, les paso la palabra al ministro. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Espero que ustedes y toda su familia se encuentren bien en estos momentos difíciles en que nos encontramos. Agradezco pues este espacio que me ha brindado nuestros amigos de EY para dirigirme a ustedes hoy y presentarles el régimen especial EMMA, recalcando nuestro interés y la importancia de reactivar la economía y promover oportunidades de inversión prósperas en la República de Panamá. El régimen EMMA busca emular el esquema exitoso implementado mediante el régimen especial de sede de empresas multinacionales al promover y permitir una interacción más eficiente en las operaciones entre empresas del mismo grupo empresarial. Sin embargo, el régimen EMMA está orientado a atraer y promover inversiones en procesos productivos en Panamá, incluyendo servicios relacionados con la manufactura, ensamblaje, remanufactura, acondicionamiento, mantenimiento y reparación de productos, además de servicios logísticos, entre otros. Para estos efectos, se ha creado un régimen robusto, con beneficios y ventajas operativas, creando procesos de aplicación y monitoreo integrado con la Comisión de Licencia de Empresas Multinacionales. Ventajas también fiscales y aduaneras, proporcionando tarifas reducidas y exenciones. Ventajas migratorias y laborales, extendiendo la posibilidad de que ciertos empleados de la empresa bajo el régimen EMMA soliciten visa personal permanente de empresa multinacional y creando la visa de personal temporal EMMA, incluyendo en ambos casos visas para sus dependientes. Adicionalmente, se ha contemplado la posibilidad de que este nuevo régimen actúe con otros regímenes especiales en Panamá, al permitir que las empresas bajo el régimen EMMA cuenten con licencia SEM, o que a su vez puedan establecerse en zonas francas o áreas económicas especiales ya existentes. De igual forma, se contempla la estabilidad jurídica de las inversiones para las empresas EMMA, de acuerdo con la Ley número 54 de 1998. Confiamos que la estructura de este nuevo régimen EMMA complemente las ventajas y oportunidades de inversión que ofrece nuestro país y posicione a Panamá como una jurisdicción competitiva en la economía global para el sector de manufactura. Esfuerzo que a su vez se verá reflejado en la generación de empleos y la transferencia de tecnología a Panamá. Por último, reiteramos que el Ministerio de Comercio e Industrias estamos a su disposición para asistirles con cualquier duda que tengan con respecto a este régimen. Muchas gracias a todos y espero que encuentren con mucho éxito esta presentación del nuevo régimen especial EMMA. Muchas gracias, ministro, por sus palabras. Agradecido que haya dado la apertura de este evento y como dijimos anteriormente, estamos seguros que esta ley va a traer mucha inversión extranjera al país y va a generar empleo y nos va a servir para, dentro de las iniciativas que tiene el gobierno, va a servir para salir de esta coyuntura de COVID
y volver a tener los niveles de empleo que el país tenía antes de la ley e incluso mejorarlo. Sin más, vamos hacia la lámina siguiente, por favor, Carlos. La lámina siguiente podrán ver quienes nos acompañan. Ya escucharon las palabras del ministro. Nos va a acompañar mi socia María José Luna, que nos va a hablar de todo el tema de precios de transferencia. Madeleine, que nos va a hablar de todo el tema de sustancia. Carlos Márquez, que nos va a hablar de cómo interactúan los regímenes. Y Ana, que nos va a hablar de todo el tema de estabilidad jurídica y los temas laborales. El contenido de la presentación lo veremos a continuación en la lámina siguiente. Esta presentación, por supuesto, vamos a hablar del objetivo y alcance del régimen, las actividades incentivadas y permitidas, los incentivos fiscales que ofrece el régimen, todo lo que tiene que ver con precios de transferencia, porque como saben, al estar EMA como un régimen especial, tiene que cumplir con esa normativa, los incentivos migratorios, los incentivos laborales, la estabilidad jurídica, que es muy interesante al dar 10 años de seguridad a la empresa que invierte en el país, y cómo interactúa EMA con otros regímenes especiales del país, tal como dijo el ministro en las palabras de apertura. Lo que busca EMA, como bien lo dijo el ministro, es emular lo que fue la ley SEM, ahora para lo que es la parte de manufactura en el país, que como saben, la parte de manufactura es un área que puede generar empleos de importancia para el país en cuantía y también la parte cualitativa, al tener toda la parte de transferencia de conocimiento. Si vamos a la lámina siguiente, vamos a hablar entonces de los objetivos y alcances del régimen. La lámina siguiente, por favor. El objetivo de la ley es, por supuesto, buscar atraer y promover inversiones en procesos productivos, generación de empleo y transferencia de tecnología. El régimen aplica operaciones de empresas multinacionales para prestación de servicios relacionados con manufactura. La empresa se puede establecer en cualquier área del país, cosa que también es interesantísimo de aprovechar, y permite la prestación de servicios a empresas de un mismo grupo empresarial. Por eso decimos que esta ley en gran medida emula lo que es la ley SEM, en el sentido de que es una empresa para servicios de manufactura que se supone va a prestar servicios a empresas relacionadas del mismo grupo empresarial y como veremos en la presentación, con una especie, yo lo llamaría fast track, para aquellas empresas que son SEM, que quieran aplicar al régimen EMA, porque toda esa información que se entregó a los fines de SEM va a ayudar o va a servir para la empresa que quiera calificar para la ley EMA. Las actividades incentivadas y permitidas las veremos a continuación en la lámina siguiente. Las actividades permitidas son la manufactura de productos, maquinarias y equipos, ensamblaje de productos, maquinarias y equipos en el país, es decir, el país se puede convertir en un país de ensamblaje de producto terminado, llegando a las piezas al país y transformándose acá para luego ser destinadas tanto al mercado doméstico como al mercado internacional. Mantenimiento y reparación de productos, maquinarias y equipos. También esa parte es súper importante y como ven, el tipo de actividades son actividades de generación masiva de empleo. Remanufactura de productos, maquinarias y equipos. Acondicionamiento de productos, es decir, puede llegar mercancía al país de manera consolidada y ser desconsolidada a los fines de ser enviada tanto a consumo local como a consumo en otros países. Desarrollo de productos e investigación o innovación de productos o procesos existentes, que también es importante por la parte de lo que es investigación y desarrollo y todo lo que esta ley puede atraer a nivel inclusive de creación de nuevos productos en el país. Análisis, laboratorios, pruebas u otros relacionados con la manufactura de productos y logística. Y la parte de logística es súper importante porque habla del almacenaje, despliegue y centros de distribución o componentes o partes requeridos para la manufactura, lo que quiere decir incluso que, o da a entender que la empresa EMA puede tener productos o repuestos que sean poseídos por ella y también sean revendidos por parte de ella. Entonces, como pueden ver, esta ley complementa lo que es la ley SEM o crea unas actividades que se complementan con la ley SEM, porque la ley SEM tiene que ver con la parte de dirección, mientras que esta ley tiene que ver con la parte de manufactura. Entonces, al final, una multinacional puede tener, como digo yo, el all you can eat en un solo país. No es que tiene que tener la manufactura en otro país de Centroamérica y desde aquí monitorearla, sino que ahora puede tener todo en Panamá y gozar
de incentivos tributarios, además que tiene también incentivos migratorios. Y al tener toda la gente en un solo país, se facilita mucho lo que es la administración de la actividad de esa empresa multinacional. Sobre todo ahora que se está hablando en el mundo de nearshoring. Las empresas se dieron cuenta que no pueden tener todo en Asia. Las empresas se dieron cuenta que tienen que estar cerca de los mercados. Se dieron cuenta que el producto tiene que estar cerca de los consumidores. Realmente, cuando empezó COVID en Wuhan, todos vimos cómo bajó lo que fue la producción de bienes, sencillamente porque todas las empresas tenían casi que, o la mayoría de las empresas, perdón, tenían todos los panes en la misma cesta. Entonces, ¿qué se está buscando ahora o qué están buscando las multinacionales? Con base a estudios que hemos visto de EY. Están buscando precisamente que no les vuelva a pasar eso y están diciendo, yo mejor tengo centros de logística, de distribución, de almacenaje de productos, de transformación de productos, mejor los tengo cerca de los consumidores y Panamá es un país que puede ganar mucho en ese sentido. Digo estas palabras porque el 21 de octubre vamos a tener un evento al cual está invitado el ministro Martínez de La Guardia, ministro de Comercio e Industria, está invitado el ministro Rojas, que es el ministro para la promoción de inversión extranjera en el país, a hablarnos junto con un panel, de EY, para hablarnos precisamente de nearshoring. Y ese evento del 21 de octubre va a ser un evento patrocinado por EY Estados Unidos, porque están viendo que Panamá es un país que ofrece casi todo lo que necesitan las empresas multinacionales de cara a estar cerca del mercado de los consumidores. Entonces, esto lo tomé como publicidad para ese evento, pero es importante también conocer que Panamá está siendo visto en el mundo como un país importante para lo que es atracción de inversión extranjera de cara a tener productos cerca de lo que son los consumidores. Ahora vamos a pasar a la lámina siguiente, con esto termino mi parte, que las actividades permitidas e incentivadas para el régimen EMA solo se permite realizar actividades listadas anteriormente, es decir, cuando la empresa aplique, va a tener que decir exactamente qué actividad va a realizar, tal como sucede con CEN, para los que están familiarizados con esa ley, y los servicios y actividades listadas solo se pueden prestar a empresas de un mismo grupo empresarial, que ya también los que están familiarizados con CEN saben de qué trata esto. ¿Y qué se entiende por grupo empresarial? Se entiende casa matriz, subsidiaria, filiales o compañías asociadas pertenecientes a un mismo grupo económico. Entonces, sin más, ahora los paso con Madeleine, que nos va a hablar de la parte fiscal de esta ley, la parte de sustancia, y Madeleine luego pasará la palabra a los siguientes expositores. Adelante, Madeleine. Hola, buenos días. Sí, pues al abordar un poco cuáles son las actividades que permite realizar este nuevo régimen, entonces vamos a conversar un poco de cuáles son los incentivos o beneficios fiscales aplicables a estas actividades. Entonces, principalmente, el régimen EMA contempla una tarifa reducida del impuesto sobre la renta de un 5% sobre cualquier ingreso derivado de los servicios amparados o permitidos bajo el régimen. Dicho impuesto se debe cancelar a través de la presentación de la declaración jurada de renta y aplicarán las normas contempladas en el Código Fiscal y sus reglamentaciones respecto de la deducibilidad de costos y gastos. Sin embargo, también se permite aplicar un crédito del impuesto sobre la renta por cualquier retención que hayan hecho contribuyentes locales, así como cualquier impuesto que se le haya aplicado a la empresa con licencia SEM en otra jurisdicción. Sin embargo, este crédito fiscal solamente será hasta un máximo del 3% de la renta neta gravable, lo que quiere decir que en todo momento, la empresa bajo el régimen EMA deberá pagar como mínimo un 2% de la renta neta gravable que genere en Panamá. Es importante mencionar que este crédito, el excedente que no sea utilizado en un periodo fiscal, no puede ser utilizado en periodos fiscales subsiguientes, ni pueden ser objeto de devolución ante la DGI. También contempla una retención del 5% de impuestos sobre la renta por contribuyentes locales o empresas del grupo multinacional que reciban servicios prestados por la empresa con licencia EMA. También contempla una tarifa reducida del 2.5% por cualquier remesa o pago realizado al exterior en concepto ya sea de regalías, intereses, know-how, derechos de autor, etc.
Contempla pues exoneraciones del impuesto de dividendo y del impuesto complementario, independientemente de la fuente del ingreso, ya sea local, extranjera o exenta, siempre va a estar exonerado. Al igual pues que el impuesto a las sucursales, considerando pues que una sucursal podría optar por una licencia EMA, en estos casos pues estaría exento del pago del impuesto a las sucursales. También contempla una exoneración del aviso de operación. No es necesario sacar un aviso de operación para operar bajo este nuevo régimen, por lo tanto tampoco se contempla o se proporciona una exoneración del impuesto de aviso de operación. También contempla un régimen especial o un tratamiento especial respecto de las ganancias derivadas de la transferencia de acciones o valores emitidos por la empresa bajo el régimen EMA. Aplican las disposiciones contempladas en el Código Fiscal y en sus reglamentos. Sin embargo, se contempla una tarifa reducida de retención del 1% sobre el precio de venta o el 2% sobre las ganancias, considerando que la retención del 1% podría ser considerada como el impuesto definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Ahora bien, respecto de impuestos pues indirectos, tenemos el ITBMS, y el régimen contempla una exoneración por la prestación de servicios a personas o partes del grupo que no generen renta gravable en Panamá. Es decir, en la medida en que la empresa EMA le preste servicios a sus partes relacionadas y estas empresas no generen renta gravable en Panamá, la prestación de dicho servicio no estará sujeto al pago de ITBMS. Por el contrario, si este servicio se presta a una empresa que genere renta gravable en Panamá, deberá aplicar un 7% sobre el monto a facturar por el servicio prestado. Una diferencia pues relevante y muy beneficiosa en comparación igual con el régimen SEM es que las empresas bajo el régimen EMA están exentas del pago de ITBMS por cualquier compra de bienes o servicios en Panamá, así como por la importación pues de bienes o servicios en Panamá. Respecto del impuesto de importación, también se contempla una exoneración del 0% de arancel o impuestos de importación por aquella materia prima, productos, equipo necesario para la prestación del servicio relacionado con la manufactura. Por lo tanto, pues obviamente estos bienes o materia prima, productos no podrán ser vendidos o arrendados o rematados si no se cancela o se paga el impuesto de importación o los aranceles correspondientes. Entonces, en la medida en que se introduzca estos productos al territorio nacional, se deberá liquidar el impuesto aduanero o el arancel correspondiente sobre el valor de la materia prima o los componentes extranjeros incorporados al producto, siempre tomando como base el arancel que corresponda de la materia prima o el componente y considerando cualquier tratado o acuerdo comercial internacional que podría contemplar inclusive pues excluir de la base los aranceles de la materia prima. Es importante mencionar también que aplica pues, precios de transferencia, es un tema que más adelante pues, se va a desarrollar con mayor detalle, pero aplica respecto tanto a operaciones locales como en el exterior. Y por último, las empresas bajo el régimen EMA no necesitarán contar con una impresora fiscal, sin embargo, sí tienen la obligación de documentar sus operaciones, de mantener registros contables, de emitir facturas, y contar con toda la documentación soporte pues, que sustente sus operaciones en Panamá. Entonces, ahora vamos a ver un poco el tema de sustancia, en la diapositiva siguiente, que es un tema que ha cobrado pues, mayor relevancia con todo el tema de BEPS por parte de la OCDE. En la diapositiva anterior creo que podemos ver igual un poco la evolución de este estándar internacional establecido tanto por la OCDE como por la Unión Europea. Ha cobrado mayor relevancia pues, recientemente o a partir del 2013-2015, sin embargo es un tema que se ha establecido a nivel internacional desde 1998. Siempre los regímenes preferenciales para identificar si son nocivos o no se han analizado en base a 4 factores principales y otros 8 factores pues, que eran como complementarios, y en estos otros factores se incluía el tema de la falta o no de sustancia. Sin embargo, pues el criterio de sustancia se ha venido desarrollando y atendiendo las necesidades actuales para mantener pues, la competitividad y evitar pues, la erosión de la base imponible de otras jurisdicciones,
por lo que en el 2015 este factor cobra mayor relevancia y es considerado un factor principal de la revisión de regímenes preferenciales, considerando los otros 4 anteriores, y en el 2007 se establece que el principio de sustancia es que las actividades principales o aquellas esenciales para la generación de valor se deben realizar en la jurisdicción, y esto presupone tener un número adecuado de empleados calificados a tiempo completo e incurrir en gastos operativos en la jurisdicción. Entonces, teniendo pues un mejor entendimiento de lo que es el estándar internacional o lo que solicita OCDE, en la próxima diapositiva podemos ver entonces cómo este estándar se adoptó y se incorporó en el régimen EMA. Las empresas EMA deberán cumplir con los requisitos de sustancia a efectos de poder gozar de la tarifa reducida del impuesto sobre la renta del 5%. Es decir, en todo periodo fiscal, la empresa deberá probar que cumple con un número adecuado de empleados calificados a tiempo completo, que ha incurrido en un monto adecuado de gastos operativos en Panamá y que realiza su actividad principal o aquella que es esencial para la generación de ingresos o la creación de valor en Panamá. No se establece un mínimo ni un máximo de cuál es el número adecuado o cuántos gastos operativos se consideran suficientes. Sin embargo, se permite o se da esta flexibilidad de que sea adecuado a la naturaleza o a la operación de la empresa. Entonces, la empresa pues tiene la facultad de poder sustentar y probar ante la Secretaría de SEM que cuenta con un número adecuado de empleados que sustenten o fundamenten su operación y su actividad en Panamá. Si se logra o se determina que la empresa no cumple con sustancia en un periodo fiscal, la empresa no podrá tener derecho o no podrá utilizar el beneficio de la tarifa reducida del 5%, sino que deberá aplicar la tarifa ordinaria aplicable a personas jurídicas, que es un 25%, con las multas, recargos e intereses correspondientes por la liquidación de este impuesto a la tarifa ordinaria. Adicionalmente, respecto pues, de los incentivos fiscales, es importante mencionar que en la diapositiva siguiente, que las empresas se podrán establecer en un área económica especial en el territorio nacional, ya sea una zona libre o zona franca, o a través del establecimiento de un área de control y vigilancia aduanera. Sin embargo, el hecho de que se establezcan pues, en un régimen especial no conlleva que aplicarán las disposiciones de ese régimen, sino que pues, prevalecen los beneficios establecidos a nivel de la ley EMA. Sin embargo, pues, en el caso de Panamá Pacífico y de Zona Franca, aplicarán las normas administrativas de supervisión y control de cada agencia o autoridad correspondiente. Sin embargo, pues la interacción del régimen EMA con estos otros regímenes especiales también es un tema que se hablará con mayor detalle más adelante. Entonces, bueno, creo que con eso abordamos cuáles son los incentivos fiscales que otorga el régimen EMA y su condicionamiento a que se cumpla con los requerimientos de sustancia para efectos de impuestos sobre la renta. Ahora pues María José les hablará sobre precios de transferencia. Gracias, Made, y buenos días a todos. Espero que estén muy bien y con salud. Carlos, no sé si puedes, porfa, darle a la siguiente. Gracias. Bueno, efectivamente, precios de transferencia toma un rol muy importante para las empresas bajo la licencia EMA, al ser empresas que llevarán actividades únicamente con partes relacionadas. La ley EMA incorpora para las empresas en este régimen las obligaciones de precios de transferencia contenidas en el Código Fiscal Panameño y establece la sujeción de la siguiente manera. Aplica para cualquier persona natural o jurídica que realice operaciones con partes relacionadas que sean poseedoras de una licencia EMA, ¿no? Y también para aquellas empresas con licencia EMA que realicen operaciones, siempre tomar en cuenta, con partes relacionadas, ya sea que estén establecidas en Panamá bajo cualquier régimen, es decir, régimen normal. Se entiende entonces que aplica para esas operaciones locales. Aplica para también empresas en licencia EMA con otras jurisdicciones
también con partes relacionadas en zona libre de Colón, en zona libre de petróleo, la área económica especial de Panamá Pacífico, con empresas SEM, con empresas relacionadas en Ciudad del Saber y cualquier zona franca o régimen o zona o área económica especial hoy o que pueda existir en el futuro. Y esto hace la salvedad, la ley, que esto a pesar de que mantengan esta tarifa reducida del impuesto sobre la renta. En la siguiente lámina, Carlos, porfa, se los pongo de manera gráfica para que visualmente pues lo puedan tener ahí. Muy importante recordar, ya todos sabemos, pero las obligaciones que tienen que cumplir de cumplimiento son estar realizando todas sus operaciones a valor de mercado o conforme al principio de plena competencia, tener su estudio de precios de transferencia de manera anual, cumplir con la declaración informativa, que es el informe 930, también de manera anual, y con las obligaciones más recientes con relación al master file y el country by country report, o en su defecto, pues la notificación del country by country report. Entonces, básicamente, esas serían las obligaciones a las cuales están sujetos. Y si pasamos a la siguiente lámina, Carlos, por favor. Un poquito ubicándonos en el tema de la cadena de suministro, esta ley para Panamá es especialmente relevante, ya que a través de este régimen, que es un régimen muy claro, se da la oportunidad a los grupos multinacionales de establecer una entidad de servicios de manufactura o de las actividades que ya listaron que son permitidas, sin limitación de ubicarse en un punto específico o en alguna geografía específica, mientras pues que estén en territorio panameño, y que pueda ser parte de la cadena de suministro en sus operaciones en todo el mundo, atrayendo más inversión extranjera al país y transferencia de tecnología y generación de empleos, ¿no? Es decir, suma una actividad más Panamá para que las cadenas de suministro puedan estar más completas, es decir, Panamá ofrece más oportunidades para que los grupos multinacionales establezcan operaciones y en este caso, pues de manufactura relacionados, ¿no? Que es algo muy interesante. Ahora bien, en cuanto a este tipo de actividades, es importante tener en cuenta que las empresas prestadoras de servicio de manufactura suelen tener un rol particular dentro de la cadena de suministro en cuanto a precios de transferencia. Y esto es en la medida en que se le otorguen funciones, activos, riesgos, la forma en que va a tener que ser compensada dentro de la cadena de valor. Generalmente se puede hablar de hacerlo a través de compensar sus costos y gastos más un margen de ganancia que debe determinarse a través de un análisis de precios de transferencia, más no es la única metodología que puede utilizarse. Esto va a depender de los acuerdos que se realicen dentro del grupo multinacional. Lo que sí se recomienda que se evalúe esto previo a que se establezca la operación. Es decir, cuando se esté proyectando la actividad en Panamá para que desde el día 1 se esté llevando a cabo operaciones a valor de mercado y evitar ajustes posteriores. En temas recientes, pues de actualidad, como todos sabemos, las presiones a los grupos multinacionales en sus estructuras de supply chain habían ido creciendo en los últimos años, esto previo al COVID-19, debido a las medidas proteccionistas, al escrutinio de los gobiernos con medidas fiscales cada vez más fuertes y en cierta medida también a la tecnología. Especialmente desde el punto de vista de precios de transferencia, la actividad fiscalizadora se ha acelerado en todo el mundo a partir del proyecto BEPS de la OCDE. En este sentido, las autoridades tributarias cuentan ya con más herramientas para tener mayor visibilidad y ser capaces de cuestionar estructuras de supply chain hoy más que nunca, ¿no? Más que antes. En este sentido, el COVID-19
ha venido a poner todavía más presión a dichas estructuras con un sentido de urgencia, de respuesta inmediata y el replantearse la manera de operar desde muchas perspectivas. Estos impactos que ha tenido pues van desde tener la producción de un país a otro, y en este caso de países lejanos en Asia a lugares en América, cambios drásticos en los patrones de consumo, necesidad de conseguirse nuevos proveedores y crear redundancias, pues que son el tema de los últimos meses. Entonces, este régimen EMA es un régimen que llega a Panamá en un momento muy oportuno, dando la oportunidad a grupos multinacionales de establecer entidades más cerca de sus operaciones o de sus mercados, en particular para aquellos con presencia importante en Latinoamérica, e inclusive por la conectividad de Panamá por el canal y siendo un hub como lo es, a la vez también dando herramientas para que puedan cumplir, que esto es muy importante, ¿verdad?, desde el primer momento con todos los temas de fiscalidad internacional y de actualidad sin problema. Y esto porque, pues, como se han dado cuenta, por lo antes explicado por mis compañeros, para este régimen es necesario también cumplir con la sustancia económica, con las reglas de sustancia, ¿no? La ley nos habla, como lo comentó Made, de demostrar número adecuado de empleados a tiempo completo, así como gastos operacionales adecuados. Y esto es un tema amarrado 100% a precios de transferencia que, de nuevo, debe ser evaluado desde el día 1 de la proyección o planeación del establecimiento de las actividades en Panamá. Recordar que en temas de sustancia no basta con que el primer año de operaciones se cumpla, sino que año con año y a través del tiempo, en cualquier momento, la entidad pueda demostrar que sus operaciones cuentan con la sustancia económica debida, suficiente, y que la compensación que esta compañía que va a estar en el régimen bajo licencia EMA esté recibiendo de sus partes relacionadas vaya a estar alineada con su participación en la creación de valor dentro del grupo multinacional. Y bueno, pues hasta aquí con esto yo termino mi parte. Hola, buenos días. Gracias a todos los participantes y por la presencia del ministro en este webinar. Seguido de los que explicó Made y Marijó, yo voy a hablar, enfocarme en los incentivos migratorios y en los incentivos laborales que contempla la ley EMA. Como dijo el ministro y ha reiterado tanto Luis como las demás participantes, esta norma emula en muchos sentidos la ley SEM. Para quienes estén relacionados o familiarizados con la ley SEM, advertirán muchos aspectos relacionados en lo que son los beneficios migratorios, particularmente porque uno de lo que estimamos de mayor relevancia es que se van a tramitar igualmente ante la ventanilla única de inversión, que hace que el trámite sea un trámite en el que tanto el de residencia como el de trabajo se tramiten en esta ventanilla única, haciendo el procedimiento un procedimiento más sencillo y sobre todo más expedito. La norma contempla incentivos migratorios para visa de personal temporal EMA, entendiéndose por personal temporal aquellos dedicados a los servicios operativos o de entrenamiento dentro de la empresa. El término de esta visa es de 2 años prorrogables. No hay límites en cuanto a las prórrogas. Y este permiso de trabajo está sujeto a que la persona trabaje dentro de la empresa EMA. Además, estarán exentos del impuesto sobre la renta, el impuesto y las contribuciones laborales de seguro social y seguro educativo y cualquiera otra, en la medida que sean gastos de personal
de la empresa EMA. También tienen el beneficio de franquicia arancelaria para la importación de un vehículo cada 2 años, y al igual que el régimen SEM, deberán contar con pólizas de salud privadas que debe proporcionar la propia empresa EMA para este tipo de trabajadores. Respecto a esta visa temporal, estimamos relevante hacer referencia a que la norma indica que se debe garantizar, parte de la particularidad de esta norma es que se debe garantizar la capacitación de personal nacional. Y esto es importante porque lo que se procura es que se dé la transmisión de conocimientos de este personal temporal que viene precisamente a nivel operativo de entrenamiento, y para ello la empresa EMA deberá contar mínimamente con un centro de enseñanza técnica en la República de Panamá. Estos son uno de los temas que quedan sujetos a reglamentación y que estaremos pendientes para poder actualizarles sobre estas particularidades de la norma. Igualmente, en función a esta visa de personal temporal EMA que se le da para el principal, es decir, para el que va a trabajar dentro de la empresa, también se da la opción de visa dependiente de personal temporal EMA, entendiendo por dependiente el cónyuge o la pareja con un mínimo de 5 años de unión, el hijo menor hasta 18 y 25 años siempre que estén estudiando, hijos con discapacidad, los padres del principal que permanezcan en el territorio, e incluyen además al menor sobre el cual tenga tutela o guarda y crianza el principal que ha solicitado la visa de personal temporal. Esta visa corre la misma suerte que la del principal, es decir, se va a entregar por 2 años prorrogables. Y una de las ventajas, de las muchas ventajas de hecho que tiene esta ley, es que el dependiente, que antes no se podía, podrá optar por un permiso de trabajo de alguna de las categorías existentes en la norma regular de permiso de trabajo. O sea que inclusive la ley EMA, en sus artículos finales, hace extensivo este beneficio también para las empresas SEM, con lo cual es muy provechoso porque hasta ahora los dependientes de quienes tenían este tipo de visas no podían optar por permisos de trabajo. Ahora sí podrán hacerlo, un trámite aparte y sujeto a las categorías existentes en las normas de visado panameño. Estas personas, en la medida que tramiten su permiso de trabajo, sí estarán sujetos al pago de impuestos sobre la renta, al pago de cuotas de seguro social y al seguro educativo y cualquier otra remuneración laboral correspondiente que vendrá siendo una diferencia respecto al principal. Además, en la próxima lámina veremos que también se habla de visa de personal permanente. Estas personas permanentes hacen referencias más bien a ejecutivos y personal de confianza en la empresa EMA. El procedimiento nuevamente queda asimilado al que se hace actualmente para la SEM y se entregará una visa y carnet de identificación por un término de 5 años prorrogables. Indefinidamente la norma no hace referencia a un límite de prórrogas. Estos igualmente estarán exentos del impuesto sobre la renta y las prestaciones laborales bajo la misma condición, esto es, que hagan parte de los gastos de personal de la empresa EMA. También se le otorga la franquicia arancelaria para la importación de un vehículo cada 2 años y también deberán contar con el permiso de salud privado que se le requiere al temporal. Corre la misma suerte de los dependientes, se entiende por dependientes exactamente las mismas personas, y corre también exactamente igual, son los 5 años, en el caso de los temporales son 2 años para el principal, 2 años para los dependientes, y en el caso del permanente son 5 años para el principal y 5 años para el dependiente, y también igualmente podrán optar en la medida que así lo deseen por un permiso de trabajo en alguna de las categorías existentes, y pues estos no estarán exentos de los pagos de impuestos sobre la renta ni los temas de cuotas de seguro social y seguro educativo. Al igual que el régimen SEM, en la próxima lámina podremos ver
que la contratación de personal queda sujeto a las normas del código para efectos del tipo de contratación de personal, ¿verdad? Y además que una vez tengas la residencia, una vez se te otorgue la visa por 5 años, transcurridos los primeros 5 años, podrás optar por el extranjero podrá optar por la residencia permanente. En este caso, digamos que hay como un canje de beneficios, porque si bien deja de estar exento del pago de impuestos sobre la renta y los otros, pues tiene los beneficios ya de residente permanente, y esto es algo que ha sido positivo también para efectos de la norma tanto SEM y que se ha hecho extensivo en la ADN. Esto igualmente aplica para los dependientes. Respecto a las actividades especiales, eso en el supuesto de aquellos colaboradores del grupo económico que vengan a Panamá para efectos de alguna capacitación, o para efectos de reuniones, o para efectos de convenciones. La norma contempla que podrán hacer los viajes y que solo bastará con que la empresa EMA le notifique a la Secretaría de este tipo de visitas para que no se estimen viajeros que están infringiendo normas de algún tipo migratorio en Panamá. Además de los incentivos migratorios, la norma en la siguiente lámina también la podemos ver que tiene incentivos laborales. Así como en el tema de incentivos migratorios se emula mucho la ley SEM, en los incentivos laborales podemos hacer referencia a lo que se establece en Panamá Pacífico, estableciendo 2 temas de relevancia y de referencia, que vienen siendo los días de descanso semanales y las jornadas extraordinarias. Respecto a los días de descanso semanales, se establece que no necesariamente va a ser el domingo el día de descanso. Se puede fijar de mutuo acuerdo en el contrato otro día de descanso que no sea el domingo necesariamente, y ese día de descanso, diferente al domingo, se va a remunerar con un cargo del 50% del salario. ¿Okay? Y respecto a las jornadas extraordinarias, se hace una remuneración única y fija del 25% sobre el salario en temas de jornadas extraordinarias. Esto básicamente son los incentivos laborales más relevantes que podemos resaltar de la norma. Y pasamos entonces a hablar del tema de la estabilidad jurídica, que sin duda es supremamente positivo. Todas las empresas con licencia EMA gozarán de manera automática, desde el momento de su inscripción, de estabilidad jurídica en los términos contemplados en la Ley 54 de 1998. Resaltamos el tema de manera automática porque no hay que hacer ningún trámite adicional, ni ninguna inscripción adicional de ningún tipo. A partir de la fecha en que se otorga la licencia, a partir de la inscripción se entenderá que tiene estabilidad jurídica. Y estabilidad jurídica entendemos por eso el que los incentivos que casualmente hemos estado describiendo a lo largo del webinar, pues se mantendrán por un término de 10 años. Esta estabilidad jurídica lo que procura es que no se afecte el régimen constitutivo, es decir, la ley EMA permanecerá sin modificaciones para efectos de quien haya obtenido la licencia por el término de la estabilidad jurídica que se le ha otorgado. Esta estabilidad jurídica tiene extensión para los efectos impositivos de orden nacional. No obstante, los impuestos indirectos se extienden excluidos dentro de la propia Ley 54 del 98. En el tema municipal, que no hay nada referente de eso en la ley EMA para efectos de estas empresas, pero vale la pena hacer la observación. En vez de 10 años, será cada 5 años la posibilidad de que se hagan modificaciones, y también hay estabilidad para los regímenes aduaneros y estabilidad para el régimen laboral en cuanto a las disposiciones aplicables al momento de la contratación. Entonces, nuevamente, esta es una más de las ventajas de esta ley que, como dijo Marijó, viene en un momento muy oportuno a presentarse en positivo y para traer
mano de obra calificada a Panamá y a través del artículo esperando que se dé la transmisión de conocimiento para que a futuro puedan también los panameños, los empleados panameños optar por estos cargos sin perjuicio de que es una ley que incentiva la actividad económica y que genera mayor empleo en Panamá. Le cedo la palabra a Carlos para que nos haga un comparativo, una interacción del régimen EMA con los otros regímenes especiales que tenemos actualmente en Panamá. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Ana. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre el nuevo régimen EMMA, y en esta oportunidad pues queremos conversar con ustedes un poco sobre la interacción que presenta el régimen EMMA con los otros regímenes especiales que existen en Panamá. Como bien ya habíamos conversado o comentado anteriormente, pues una de las ventajas o una de las beneficios que tiene el régimen EMMA es que puede establecerse en cualquier parte de la República de Panamá, y también puede pues, interactuar o puede estar operando desde regímenes especiales, ¿no? Entonces, un poco, básicamente lo que se busca acá es interactuar o facilitar la interacción que tiene el régimen EMMA con otros regímenes especiales. Y hay una especial, digamos, hay especiales disposiciones en la ley relacionadas con esa interrelación que debe existir o que puede existir entre el régimen EMMA, por ejemplo, con empresas que ya hoy en día gozan del régimen CEN, ¿no? Básicamente, las empresas con licencias CEN, pues, que deseen aumentar o ampliar las actividades para prestar los servicios relacionados con manufacturas establecidos en la ley EMMA, pues pueden efectivamente acogerse al régimen EMMA, lo cual pues es un beneficio bastante positivo y a nivel competitivo pues nos coloca a nivel regional en la vanguardia, pues porque digamos, como comentaba Luis al principio de la presentación, pues nos coloca pues en lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y para eso, pues lo que hay es que dirigir, según establece la ley, una solicitud a la Secretaría Técnica, cumpliendo pues con los términos y condiciones previstos en la ley EMMA para poder aplicar al régimen y lo que establezca la futura reglamentación de la ley. Interesante acá es que por un tema de eficiencia administrativa y a fines también de buscar una autorización expedita del régimen EMMA, es que la Secretaría Técnica puede tomar en cuenta toda la documentación e información que ya reposa en el expediente de la empresa multinacional con licencia CEN, lo cual eso también, pues, y más hoy en día en estos tiempos en que estamos viviendo, pues facilita y coadyuva a que efectivamente este proceso de aprobación de la licencia EMMA pues pueda ser mucho más rápido, ¿no? Adicionalmente, pues aquellas empresas con licencia EMMA propiamente, pues que vayan efectivamente a realizar actividades en Panamá, o actividades adicionales conforme al régimen CEN o diferente de ellas, pueden hacerlo. Y igualmente lo que tienen que hacer es solicitar a la Comisión Técnica, pues, una solicitud al respecto, y igualmente, pues, la Comisión Técnica tiene la facultad, pues, de tomar y utilizar ya toda la documentación que reposa en el expediente de la empresa multinacional con licencia de EMMA para, pues, poder o bien extender o ampliar los servicios bajo la ley EMMA, o pues poder inclusive pues, poder aplicar también al otro régimen, ¿no? Lo que es importante acá es que la ley hace una diferenciación y evidentemente dice expresamente que dado que el régimen CEN y el régimen EMMA son distintos por su naturaleza, pues porque evidentemente pues un régimen que es el régimen CEN pues está dedicado más a la prestación de servicios, mientras que el régimen EMMA está más dedicado a la prestación de servicios de manufactura,
Las empresas multinacionales que se vayan a acoger a sus respectivas licencias tienen que llevar contabilidad de manera separada. Y esa contabilidad tiene que ser llevada acá en Panamá, ¿no? Además de que, y muy importante, que se tiene que, por cada régimen se tiene que llevar o cumplir con los requerimientos de sustancias propias de sus actividades, ¿no? Y que sean cónsonas, evidentemente, pues con la actividad que está realizando la empresa bajo cada uno de los regímenes, ¿no? Entonces, aquí, pues, digamos, cobra mucha más relevancia y mucha más importancia, pues, el tener perfectamente delimitado y acotadas, pues, las actividades, las funciones que va a realizar una misma empresa que puedan tener estas dos licencias, pues, a fines de que puedan gozar de los beneficios que ya hemos visto que reporta ambos regímenes, ¿no? Adicionalmente, pues, además del régimen CEN, pues, el régimen EMA también, pues, contempla beneficios o establece, pues, que pueda existir interacciones con otras zonas especiales previstas en Panamá, tales como el regímenes de área económica especial, como por ejemplo el de Panamá Pacífico. Puede establecerse una empresa con licencia EMA en zonas libres, por ejemplo, las zonas libres de petróleo, la zona libre de Colón, o inclusive en las propias zonas, en las zonas francas regidas bajo la Ley 32 de 2011, o, como comentó Madeleine antes, pues pueden constituir efectivamente un área de control y vigilancia aduanera específica en un área determinada para que pueda operar. En fin, pues lo que se busca, pues, como pueden ver, es que este régimen sea lo más flexible posible en cuanto al tema operativo y que pueda compaginarse perfectamente con otros regímenes u otras operaciones que ya, pues, se tengan en Panamá o que se planeen tener en Panamá, ¿no? Es importante señalar y que se tenga muy en cuenta que las empresas con licencia EMA que se establezcan o que sean ubicadas en algunas de estas zonas especiales solamente les van a aplicar las normas administrativas y operativas que regulan dichas áreas o zonas, ¿no? Así como también lo relativo a la regulación, dirección, control y autoridad y supervisión de la agencia o la entidad correspondiente que tengan que hacer sobre las compañías que están operando en dichas áreas o dichas zonas, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, por lo que evidentemente, nuevamente, los requisitos de sustancia que tiene que cumplir la empresa con licencia de EMA, pues son los propios, son los que están establecidos en la ley y los que serán posteriormente, los cuales serán posteriormente desarrollados vía reglamentaria, ¿no? Por lo cual, pues, lo que queremos resaltar con esto es que básicamente las empresas con licencia de EMA que se establezcan o estén establecidas en estas zonas, tienen que cumplir con el régimen previsto en la ley EMA con respecto a los requisitos de su funcionamiento, a los requisitos de operación como tal, el régimen tributario, el aduanero, el laboral, el ambiental, que, pues, digamos, para que una empresa EMA también pueda funcionar, pues es necesario que obtenga los permisos ambientales correspondientes, que cumpla con un estudio de impacto ambiental y que, pues, también evidentemente, pues, pueda cumplir con todas las demás disposiciones previstas en la ley que no riñan con ninguna otra normativa, ¿no? Interesante acá es tener en cuenta que aquellos productos que son manufacturados, procesados, ensamblados o remanufacturados por una empresa con una licencia EMA, ya sea que esté establecido en alguna de estas áreas económicas especiales o zonas libres o zonas francas, pueden ser importados a territorio fiscal panameño por una empresa del grupo empresarial. ¿Okay? Y para eso únicamente debe pagar los respectivos aranceles al momento de la internación de estos productos, y ese arancel estará calculado en función del valor de las materias primas y componentes de origen extranjero que hayan sido incorporados al producto. ¿Okay? Tomando como base el arancel que corresponda a cada materia prima o componente que fue incorporado al producto final, ¿no? Y lo interesante acá es que la norma expresamente señala que para el cómputo de estos aranceles o de derechos aduaneros se van a excluir, según aplique, el importe correspondiente al valor de aquellas materias primas o insumos o componentes o bienes extranjeros incorporados al producto terminado que estén sujetos a tratamientos libres de derechos o descuentos arancelarios en virtud de tratados o acuerdos comerciales que tenga suscrito
la República de Panamá, los cuales pues estamos hablando de aproximadamente 58 acuerdos o convenios o tratados internacionales en la materia, lo cual pues lo que hace es acentuar los beneficios que obtendrían este tipo de empresas a la hora de poder introducir al mercado local sus productos ya una vez que hayan sido procesados o ensamblados o manufacturados o remanufacturados bajo este régimen, ¿no? Entonces, este es un régimen pues, que, como pueden ver, es lo suficientemente flexible, lo suficientemente amplio, que permite su interacción o su interrelación con los otros regímenes especiales en Panamá. No está compitiendo con ninguno de ellos, al contrario, pues es un régimen que sirve y que está diseñado pues, para coadyuvar con los otros regímenes especiales en Panamá y para que estos también coadyuven con el régimen EMMA de manera de poder dar y ofrecer a las empresas multinacionales un abanico de oportunidades y de incentivos que sin duda alguna pues, van a repercutir en el mejoramiento, en una mejor capacitación, en una mejor tecnificación del país en estas áreas. Bueno, no sé si por acá alguien tenga alguna pregunta, si nos quiere hacer, pues puede utilizar a través de nuestro panel de preguntas y bueno, quedamos a sus enteras órdenes en caso que quieran tener más información al respecto. Sí, sería, pues bueno, ya todos saben, a través del panel de preguntas o questions, si lo tienen en inglés, pueden colocar sus consultas. Igual estamos un poco extendidos del tiempo, les solicitaría quizás a todo nuestro panel que se encendiera las cámaras un poco para ir despidiendo la sesión del día de hoy. Y bueno, no sin antes darles a todos los que se conectaron el día de hoy las gracias por haberse conectado y a nuestros panelistas por habernos dedicado pues esta hora de su tiempo para pues enriquecernos y explicarnos un poco más de esta nueva ley, de este nuevo régimen. Muchas gracias, Oriana. En nombre de EY, gracias al ministro por haberse conectado. Sabemos que su agenda es complicada, sobre todo martes y miércoles que hay gabinete, que no haya dedicado el tiempo que nos dedicó. Le damos muchas gracias al Ministerio de Comercio e Industria. Y tal como dijeron nuestros panelistas y Carlos al final, esta es una ley muy buena que no está compitiendo con ninguna otra ley. Creemos que si las empresas, al leer la ley bien, las empresas, pueden pensar en establecerse en Panamá Pacífico, pueden pensar en establecerse bajo ley 32 también, pueden empezar a establecerse bajo ley EMMA en cualquier área que les parezca adecuada. Lo cierto es que esta ley da una flexibilidad muy grande y repito lo que dije al comienzo, las multinacionales ahora tienen con esta ley de servicios de manufactura el all you can eat en Panamá, en el sentido de que no es que tengo que tener la planta en Honduras o en Nicaragua o en Guatemala, puedo tener todo en Panamá, operar desde aquí y hacer mucho más eficiente la estructura. Entonces, estamos a su orden. Lamentablemente comenzamos un poquito tarde, estamos tarde, y si tienen cualquier pregunta, pueden hacérnoslas, nos las hacen llegar, nos podemos reunir con ustedes. Lo cierto es que queremos ver la primera EMMA ya andando, queremos ver la primera aplicación de EMMA y que se replique lo que ha sido CEN con respecto a EMMA, en el sentido de que a la vuelta de la esquina en unos años veamos que hay 150, 200 multinacionales establecidas bajo EMMA y que eso signifique generación de empleo, atracción de inversión extranjera del país y, por supuesto, todo esto genere una rápida recuperación de lo que ha sido la pandemia COVID, tanto para nosotros en Panamá como para el mundo, pero para nosotros en Panamá esta ley tiene que servir para generar empleo y atraer inversión extranjera. Sin más, muchas gracias y estamos a la orden para cualquier cosa que puedan necesitar. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.